Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia de España. Estamos hablando de la Guerra Civil Española, 1936-1939. En el caso español, las ejecuciones masivas comenzaron casi inmediatamente, incluso antes que en Rusia, donde las grandes matanzas organizadas no se iniciaron hasta 1918, cuando los bolcheviques iniciaron inicialmente el Terror Rojo. El carácter inmediato de las ejecuciones a gran escala registradas en España tiene que ver con varios factores, dos de ellos generales y el tercero propio del país. El conflicto español fue la última guerra civil revolucionaria europea de su generación y se alimentó de la propaganda, los miedos y los odios alumbrados por sus precursoras. Unido a este elemento iba el hecho de que la década de 1930 fuera una época de tensiones crecientes en la que después del ejemplo del bolchevismo vino el ascenso del fascismo. Una combinación letal que fue desatando miedos y enemistades cada vez más generalizados. Más propio de España fue el periodo de incubación de la revolución que, con un acusado incremento de la violencia política a partir de 1931, produjo unas 2.500 muertes violentas en poco más de 5 años. Ni siquiera la Revolución Rusa de 1917 había tenido un preludio así, sin parangón histórico. Las organizaciones revolucionarias fomentaron el odio, la violencia y el exterminio, uno de sus términos favoritos. Se había asistido a un prolongado periodo de tensiones crecientes, a múltiples intentonas de insurrección revolucionaria, violenta y a manifestaciones de propaganda masiva de lo más virulento, propiciadas sobre todo por la izquierda revolucionaria, que hablaba de liquidar a la burguesía, en tanto que el discurso derechista, incluso antes de la guerra, ya había en ocasiones tendido a deshumanizar también al adversario y a legitimar el recurso a medidas extremas. Por otra parte, el alcance de la publicidad y los medios de comunicación se había extendido enormemente entre 1917 y 1936. Durante los primeros meses de guerra, los ojos de los corresponsales, camarógrafos y agencias de noticias extranjeros se centraron especialmente en las grandes ciudades de la zona republicana, fuente de gran parte de las atrocidades que se transmitían al extranjero, como ha escrito Ernest North, y decía: lo que el mundo exterior no simpatizante veía en la España roja era sobre todo el caos y el terror bolcheviques. Las masas mal vestidas y armadas de rifles que llenaban las calles, los paseos en los que se ejecutaba a enemigos, la turba indisciplinada de los anarquistas, las momias de monjas sacadas de sus tumbas y colocadas en las calles, las apropiaciones violentas, las colectivizaciones forzosas. Posteriormente, el peso de la publicidad se iría desplazando y en 1937 la zona republicana ya tenía mejor prensa en el exterior, pero en los primeros meses de guerra su imagen fue frecuentemente negativa. Las primeras ejecuciones de las que se tiene constancia en la península se registraron en Madrid el 19 de julio y muchas más se producirían al día siguiente, al tiempo que se iniciaban también en las zonas controladas por los sublevados. En ambas zonas el número de ejecuciones aumentó rápidamente y en gran parte de las regiones la mayoría tuvo lugar en agosto y septiembre, aunque durante todo el otoño continuaran produciéndose a un ritmo bastante acelerado. En el caso de los sublevados el proceso se prolongó hasta entrado el invierno. Los defensores de la izquierda siempre han tratado de distinguir entre los dos terrores, señalando que la represión izquierdista fue descentralizada, espontánea y poco organizada, en tanto que en su opinión la de la derecha tuvo un carácter más planificado, centralizado e implacable. En parte esa distinción es certera, pero el terror revolucionario no tuvo nada de espontáneo, porque las formaciones revolucionarias llevaban años incitando a la violencia y ensalzándola. No obstante, en líneas generales, y al contrario que en Rusia, no tuvo un carácter centralizado porque en la zona republicana no había una fuerza hegemónica. Pese a todo, en las ciudades republicanas, donde los partidos de izquierda constituyeron numerosos escuadrones de la muerte, contando con locales especiales y prisiones, la represión estuvo bastante organizada.
En ella participaron también republicanos de izquierda y miembros de Esquerra, aunque en menor medida que los militantes de las formaciones revolucionarias. En Barcelona, militantes de Esquerra participaban regularmente en las llamadas patrullas de control del Comité de Milicias encargadas de la segunda fase de la represión. Las tristemente famosas checas de Madrid y de otras ciudades, cuyo nombre procedía de las siglas del organismo estatal ruso encargado del terror rojo, Cheka, organizaron escuadrones de la muerte, que en ocasiones contaron con la autorización de autoridades gubernamentales republicanas como Manuel Muñoz, director general de Seguridad, y Ángel Galarza, ministro de la Gobernación en septiembre de 1936, que anteriormente había amenazado de muerte a Calvo Sotelo en una sesión parlamentaria. A veces, la policía y las fuerzas de seguridad republicanas participaban en las actividades de las checas, cuyo trabajo era públicamente alabado por los periódicos republicanos. Por otra parte, las autoridades republicanas coordinaron buena parte, aunque desde luego no todo, del saqueo y el pillaje a gran escala que tuvo lugar amasando un tesoro considerable a base de valiosos objetos robados. Por ejemplo, en Madrid, las checas más autónomas eran las de la CNT-FAI, las que durante más tiempo operaron por su cuenta, en tanto que en Barcelona, en líneas generales, fue el Comité de Milicias, el que coordinó la represión, cuyos principales responsables, aunque desde luego no los únicos, fueron los anarquistas. Desde el principio, Franco había anunciado públicamente que cuanta más resistencia militar opusiera a la izquierda, más dura sería la represión, y así lo proclamó por primera vez en un telegrama enviado al gobierno republicano el 19 de julio. El 25 de agosto, cuando sus fuerzas se acercaban a Madrid, se lanzaron octavillas sobre la ciudad, amenazando con que cuanto mayor sea el obstáculo, más duro será, por nuestra parte, el castigo. En la zona sublevada, la represión siempre estuvo dirigida por los militares, que para ella se servían de fuerzas regulares de la Guardia Civil y de milicianos. En ciertas zonas se celebraron consejos de guerras sumarísimos, pero en otros se siguieron procedimientos todavía más expeditivos e informales. En algunas áreas fueron los falangistas y en otros auxiliares derechistas los que más disfrutaron de autonomía para realizar sus propios actos represivos, algo que sin embargo nunca fue más allá de lo aprobado por los jefes militares locales. Posteriormente, resultaría más cómodo achacar gran parte de la represión realizada en la zona sublevada a los fascistas falangistas, aunque estos casi siempre fueran subalternos. En la gran mayoría de los casos, las cuadrillas falangistas actuaban a instancias de las autoridades castrenses, llevando a cabo ejecuciones aprobadas por estas, a veces acompañadas por otras milicias, que en ocasiones llegaban a sustituir a los falangistas. En otros casos, los que llevaban a cabo las ejecuciones eran cuadrillas del ejército o de guardias civiles. Las represiones de ambos contendientes fueron en extremo mortíferas, pero la de los sublevados fue más exhaustiva y eficaz. Como ha señalado David Wilkinson, la represión de los nacionales, además de ser más exhaustiva y continua, se centró más cuidadosamente en militantes, no en enemigos de las clases simbólicas. Después de meses de un derramamiento de sangre prácticamente indiscriminado, los dirigentes republicanos tomaron medidas para controlar y moderar la represión varios meses antes que Franco. El 23 de agosto se anunció la creación de un nuevo tipo de sistema judicial revolucionario que, integrado por los llamados tribunales populares, comenzó a imponer lentamente, en gran parte de la zona republicana, el gobierno Frente Populista de Largo Caballero, que, compuesto por toda la izquierda, tomó posesión 2 semanas después. Esos nuevos tribunales estaban enormemente politizados, pero también seguían un procedimiento legal, sin pretender poner fin a la represión. Sí deseaba canalizarla y regularla, sometiéndola a cierto control judicial. Durante los primeros meses, esas instancias dictaron cientos de penas de muerte relacionadas con el apoyo a la sublevación militar, y en el otoño de 1936 se siguieron produciendo miles de ejecuciones en las checas y a manos de otros escuadrones de la muerte.
La ronda de asesinos más numerosa de toda la guerra y de los dos bandos fue la ordenada por la Junta de Defensa de Madrid en noviembre de ese año y tuvo como consecuencia otras 2.500 ejecuciones. Sin embargo, a finales de ese año, las reorganizadas autoridades republicanas habían logrado imponer cierto control y el ritmo de las ejecuciones se redujo drásticamente. Franco no adoptó un cambio similar hasta 2 meses después. A continuación de las salvajes medidas represivas tomadas por los nacionales después de la ocupación de Málaga, en febrero de 1937, en las que se produjeron 2.000 o más ejecuciones. A partir de ese momento, en la zona sublevada, se expandió y regularizó el régimen de tribunales militares que otorgó a la represión un carácter más formal, reduciendo de modo considerable el número de víctimas mortales, por lo menos hasta el final de la guerra. Durante los 2 últimos años de contienda, al contrario que en sus primeros meses, la conquista de nuevos territorios por parte de Franco ya no fue acompañada de ejecuciones sumarias, pero ambos bandos continuarán realizándolas, aunque a un ritmo mucho menor. Entre 1937 y 1938, los escasos avances del Ejército Popular fueron acompañados de nuevos asesinatos, y durante esa fase surgió un nuevo tipo de represión, que utilizada por las autoridades republicanas y los comunistas contra la extrema izquierda revolucionaria, anarquistas y paumistas, se cobró muchas menos víctimas mortales. Inmediatamente después de finalizada la guerra, Franco retomó la celebración sistemática de juicios, que produjeron miles de condenas de muerte y ejecuciones a gran escala. El mayor número de asesinatos, tanto en términos absolutos como relativos, tuvo lugar en las ciudades principales y en sus alrededores. Aunque en algunas zonas rurales la proporción de víctimas mortales también fuera elevada, quizá incluso más. En el último cuarto de siglo, un creciente número de estudios monográficos ha tratado de registrar y calcular con exactitud la incidencia de la represión en muchas provincias y regiones, aunque esta línea de estudio aún se encuentra incompleta y su metodología, calidad y fiabilidad sean muy dispares. El mayor número de asesinatos, que quizá llegara a los 10.000, se produjo en Madrid, donde, al contrario que en otras partes del país, la fase más intensa fue la de noviembre de 1936. En ese momento, las prisiones de la capital tenían más reclusos que ninguna otra de las de ambos bandos, ya que habían recibido a cientos de presos, sobre todo del sur. La Junta de Defensa, al mando de la ciudad, consideró que esos miles de reclusos, entre ellos un número desproporcionado de oficiales, suponían un gran peligro para la capital. Parece que, azuzados por los soviéticos, los comunistas, socialistas y anarquistas que controlaban la Junta acordaron la ejecución inmediata de todos los fascistas y elementos peligrosos que hubiera entre los prisioneros, lo cual se hizo sin siquiera recurrir a juicios sumarísimos y mediante ejecuciones en masa de tipo soviético, lo cual ha hecho que algunos analistas calificaran los hechos de Katyn, español, en alusión al asesinato masivo de oficiales polacos por parte de Stalin en 1940. Y durante el mes siguiente, bajo la autoridad de Santiago Carrillo, consejero del orden público, unas 2.500 personas fueron ejecutadas y arrojadas a fosas cercanas a Paracuellos del Jarama y otras localidades situadas al este de la capital. Con el fin de obstaculizar cualquier difusión de los hechos, las autoridades soviéticas cometieron una segunda atrocidad. La Cruz Roja Internacional había enviado a Madrid al doctor George Hani para hacer un informe sobre las condiciones humanitarias en las cárceles. Después de terminar su investigación, se dispuso a regresar a Francia, con un abultado expediente lleno de datos y fotos sobre la represión. 2 de los más fiables pilotos de cazas de la aviación republicana, que en parte estaba bajo la autoridad soviética no española, cumplieron la orden de disparar contra el vuelo de Air France, en el que Hani abandonaba España el 8 de diciembre. Aunque el delegado sobrevivió, los datos se perdieron.
En Madrid la represión se habría cobrado muchas más vidas de no ser por el refugio que proporcionó un número considerable de embajadas europeas y latinoamericanas de la capital, que ya habían previsto esa necesidad durante los estallidos prerevolucionarios de la primavera de 1936. Es posible que el llamado asilo diplomático llegara a salvar 7.000 vidas, dando cobijo a unas 11.000 personas, incluyendo mujeres y niños, aunque las legaciones de Finlandia, Perú y Turquía acabaran siendo asaltadas por los revolucionarios, en tanto que los refugiados, en las de Alemania y Austria, fueran capturados cuando Hitler reconoció al régimen de Franco en noviembre de 1936.